deseo que la gracia de Jesucristo esté en vuestros hogares. Hacía mucho tiempo que no os visitaba. La última fue con el pastor Denis, que ciertamente fue el pastor que me casó. Y me acuerdo también mucho cuando estuve aquí varios días con el pastor Emilito, que estaba de pastor en Burgos mientras yo pastoreaba mi primera iglesia. Siempre, desde hace muchos años, os he tenido y os tengo en el corazón y me gozo de veros aquí. He saludado a algunos, pero a todos os doy un abrazo muy fuerte. No me les amo. Me gozo mucho de ver al pastor. Que Dios le bendiga mucho. Estuvimos un tiempo allí en Ochascuaga y de verdad que es un hombre excepcional. Tenéis un gran pastor, un hombre de mucha bendición. Bueno, yo estos días os abro el corazón, ¿vale? Porque nos conocemos hace mucho. Antonio, nos conocemos hace mucho. Cuando voy de visita, normalmente... Sí, es que igual soy yo. Bájalo tú y ya subo yo el volumen. Pero me cuesta muchísimo subir la voz. No sabéis hasta qué punto. Tú bájame un poquito que no chille, ya subo yo la voz, a ver cómo podemos arreglar. Cuando voy de visita a algún lugar, me es muy difícil escoger qué palabra compartir. Muy difícil. Porque entiendo que el mismo Señor o Espíritu Santo que me ha iluminado para una palabra, también me ha iluminado para otras. Y toda palabra que Dios pone en el corazón de sus siervos es buena. Pero llevo unos días que el Señor me ha recordado esto que os voy a compartir en esta tarde. Y espero por fe que no me haya equivocado. No digáis amén. Espero por la fe el haceros bien. Mi labor como predicador es ceñirme lo más posible al texto sagrado, porque la palabra es la espada del Espíritu. No soy yo el que produce en vosotros la obra, según Dios. Mi única labor es transmitir lo más fidelizamente posible la palabra en su contexto, y después que el Espíritu Santo trabaje en ti. Que conforme predico, ¿sientes de Dios decir amén? Pues lo dice. Que no lo sientes, pues haces así con la cabeza y me animáis. ¿Cuántos habéis traído Biblia? Vuélvete al que tienes al lado y di, trae la Biblia al culto. No sé si habrá pañuelitos. Vale. Libro de Génesis, capítulo 3, verso 7. Vamos a leer un verso y a partir de ahí voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero la Biblia nos dice, y Dios les hizo túnicas de pieles. Yo hubiera dicho amén. Algunos creen que el Dios que nosotros tenemos es un Dios ególatra, que pone leyes por poner, por el simple hecho de manifestar su superioridad y su autoridad sobre las criaturas. Algunos argumentan que Dios esencialmente nos salva de su ira únicamente para satisfacer una serie de reglas que Él mismo ha creado. Y llegan a preguntarse, en esta filosofía desviada y malvada, que por qué Dios ha tenido que crear esas reglas. ¿Por qué Dios no pudo dejar su ira para actuar en misericordia y perdón con los seres que hemos caído? Estas son buenas preguntas y también preguntas muy interesantes, pero conllevan consigo
una serie de malentendidos fundamentales acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Primero, el requisito de Dios de que un sacrificio es necesario para expiar el pecado no es simplemente una regla que Él se ha inventado per se. La ley de Dios no es algo que Él ha creado arbitrariamente, porque le ha dado la gana, porque sus leyes son única y exclusivamente una extensión de su naturaleza divina. Dios no ha inventado la moralidad como nosotros la entendemos. Lo único que Dios hizo y ha hecho ha sido revelarse a sí mismo a nosotros. Y en esa revelación de su persona es lo que nosotros encontramos lo que ciertamente es la moralidad, el núcleo y el centro de lo que es bueno, de lo que es santo y de lo que es puro. ¿Lo entendemos, verdad? Cuando Dios dijo la paga del pecado es muerte, Dios no se estaba inventando una regla o imponiéndonos porque le daba la gana un nuevo castigo. Simplemente estaba revelando una verdad inalterable y eterna. Y es que si tú te apartas de aquel que es el creador y sustentador de la vida, entonces lógicamente cortas la posibilidad de una existencia continua. Y aquellos que rechazan la vida, solamente queda una opción, y es la muerte. Decir que Dios hizo las reglas por las cuales se expía el pecado es como decir que Isaac Newton creó la ley de la gravedad. Y hermanos, Isaac Newton cuenta la historia que cuando estaba sentado debajo de un manzano, estaba leyendo un libro, de repente le cayó una manzana a la cabeza. Y él empezó a pensar, si me ha caído esta manzana a la cabeza, ¿por qué la luna no cae sobre la tierra? Y en base a ese pensamiento empezó a describir las leyes de la gravitación universal, por la cual todos los astros se atraen y se repelen según el cuadrado de su masa y su distancia. Newton no creó esa ley, solamente la describió, la definió. ¿Lo entendemos, verdad? Lo único que hizo es definir esa ley, pero no la creó. De manera similar, las Escrituras lo único que describen es la naturaleza del pecado y de la justicia, pero las leyes universales del pecado y de la justicia, de la muerte, de la vida, de la justicia y de la misericordia, preceden y trascienden la mera lectura y creación de las Escrituras, porque las leyes de Dios fluyen eternamente de la naturaleza de Dios mismo. Puesto que la ley de Dios es el resultado de su naturaleza, su ley es inmutable. Dios no puede dejar la ira contra el pecado, porque entonces, hermanos, iría en contra de su propia naturaleza esencial. Entonces, cuando Dios dijo, la paga del pecado es muerte, Benjamín no lo dijo porque le daba la gana. Esa revelación al hombre es una extensión de la naturaleza divina. ¿Entendemos, verdad? Yo sé que te lo has preguntado. Y es así, hermanos. Mirad, en Dios coexiste y convive una serie de atributos que encontrarían difícil equilibrio, o más bien imposible equilibrio en el hombre. Dios no te puede perdonar per se o porque sí, porque Él es justo hasta el infinito donde puede ser conocido ese atributo, y Él es misericordioso hasta el infinito donde puede ser conocido o manifestado ese atributo. Todos los atributos de Dios son hasta el infinito de la perfección. Y cuando Dios te perdona, si te perdona en base a su misericordia y su gracia, entonces su justicia, que emana de su santidad, queda en entredicho. Y si Dios actúa en una, se encuentra carencia en otra. Para que tú perdones a alguien, no necesitas que te hagan un sacrificio cruento, ni que maten a ningún animal ni derramen sangre, porque tú perdonas y ya está.
Pero Dios no es así. Tú perdonas y te olvidas de la justicia. O eres justo y te olvidas de la misericordia. Pero Dios no es así. Porque ambos atributos están intrínsecamente ligados a su naturaleza esencial. Sin justicia, esto es, sin ira contra el pecado, Él no es Dios. Por tanto, la muerte sigue al pecado, no porque Dios simplemente lo diga como un capricho, porque simplemente el pecado es una rebelión directa contra la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí encontramos un pasaje, hermanos. Nos encontramos una realidad. Y es que Adán y Eva pecan, y en el momento que pecan, toman consciencia de lo que es el bien y el mal. Y se ven a sí mismos desnudos. Esto es, no presentables para colocarse delante de un Dios al cual sabían que era santo. ¿Y qué hace el hombre y la mujer? Pues hace unos delantales de hojas de higuera. Pero eso es una manera muy pobre de presentarse delante de un Dios santo. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que les dio túnicas de pieles. ¿Por qué? Mirad, hay cosas en la Biblia que están explicadas, pero otras están implicadas. Para que Dios hiciera túnicas de pieles, fue necesario la muerte de animales inocentes y el derramamiento de su sangre. Y es por esto que cuando murieron animales inocentes y derramaron una sangre inocente, el hombre pudo hallarse vestido delante de un Dios santo. Y esta es la revelación que Dios dio a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Por esto el sacrificio de animales no está ligado a la ley de Moisés, sino que es anterior a esta. Por esto Abraham sacrificó animales, y así Noé hizo sacrificios de animales, hasta que vamos a nuestros primeros padres, porque Dios les reveló que sin la muerte de un animal inocente y el derramamiento de una sangre limpia y sin mancha, el hombre no podía presentarse delante de un Dios santo. Las túnicas de hojas simboliza única y llanamente el esfuerzo humano, las obras humanas que quiere hacer el hombre para presentarse delante de un Dios santo. Pero no hay obra humana que nosotros podamos hacer para presentarnos delante de nuestro Dios. Es necesario el derramamiento de una sangre inocente para que el hombre pueda ser hallado vestido, digno delante de él. Por esto empezamos a entender varios versos de las Escrituras. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, pues entregó a Dios el primogénito de las ovejas. Esto significa que cuando Adán y Eva reciben esta revelación directamente de Dios, Adán y Eva se lo transmitieron a sus hijos y les dijeron: a Dios solo se le puede agradar cuando una víctima inocente es presentada en vez del hombre culpable. Y esa revelación, esa verdad, la creyó Abel. Hay algunos que tienen fe sin fundamento, pero la fe sin conocimiento es fanatismo. La fe siempre tiene que estar basada en una revelación divina. Por eso dice la Biblia: por la fe Noé construyó el arca. ¿Pero fe en qué? En la revelación que Dios le dijo: he aquí que yo voy a destruir el mundo con agua, hazte un arca. Y creyendo Noé la revelación divina, hizo el arca, y por esa fe condenó al mundo. Siempre es necesario una revelación divina para que en base a esa revelación el hombre la crea, descanse en ella y obre. Por eso la fe viene de la palabra. No digáis amén. La fe bíblica no viene de un sentimiento místico. Hay algunos que dicen que hay que tener fe en la fe. Eso es una herejía del más alto grado. No se puede tener fe en la fe. Algunos predicadores neopentecostales dicen que Dios, por el poder de la fe, creó el universo.
En otras palabras, enseñan que Dios tuvo fe y dicen que hay una serie de leyes espirituales que cuando tú las cumples, Dios se ve obligado a obrar. Eso es mentira. La fe no es un poder místico como puede ser enseñado en Star Wars. No es la fuerza. Algunos definían la fuerza como la emanencia o el poder místico o poderoso de una serie de criaturas llamadas midichlorianos. Algunos decían que tenían conciencia propia, otros que no. Y en base a eso, los Jedi ejercían la fuerza. Estos no somos Jedi, somos cristianicos. Aquí no hay fuerza, ni tampoco hay bolas de dragón. La fe no es la creencia en un poder místico separado de Dios que obra por encima de su palabra. La fe es la confianza del creyente en la palabra de Dios, correctamente interpretada en su contexto. Es que la Biblia dice esto: todo lo que pise la planta de vuestros pies será mío. Pero, hijo mío, hija mía, es el descanso en lo que Dios ha dicho, correctamente interpretado en su contexto. Dios no te lo dijo a ti, se lo dijo a Josué. Y ahora vas tú: este coche para mí, y este chalet de 2 plantas para mí también. Pues vale, hijo, todo para ti. Eso no es fe. Eso es charlatanería. Por eso, el creyente descansamos en su palabra. Porque es imposible que Dios mienta. Yo hubiera dicho amén. Es imposible. Dios no puede mentir. Porque sería ir en contra de su propia naturaleza esencial. ¿Ves lo que estamos hablando? Dios siempre dice la verdad. Entonces, Abel creyó esa tradición oral que le dijeron sus padres, y por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Algunos dicen que Caín pues lo hizo bien porque ofreció a Dios el fruto que nace de la tierra. No, no lo hizo bien, porque este hombre presentó a Dios el fruto de su trabajo, que venía de una tierra maldecida por Dios, y eso jamás podía satisfacer la justicia y la santidad divina. Es otra obra, otra manifestación de cómo el hombre, a través de su justicia propia, de su esfuerzo, de su sacrificio mutuo propio, se quiere presentar delante de Dios con obras de justicia, creyendo que así va a ser justificado. Pero la Biblia nos dice: y miró Dios a Caín y a su ofrenda y no le agradaron. Porque nadie se puede presentar delante de este Dios santo, de este Dios sublime, de este Dios maravilloso, en base a sus obras, a sus esfuerzos, a su trabajo. Es solamente por la gracia, es solamente por su misericordia, es solamente por Él. Recuerdo ahora que en los tiempos bíblicos, cuando Israel populaba por el desierto, ustedes saben que llevaba un tabernáculo, que más tarde se convirtió en una morada fija, que era el templo. El tabernáculo era como una tienda de campaña portátil, que donde el pueblo iba, la levantaban y allí se manifestaba el Señor. Estaba el atrio, el lugar santo, que era como una habitación, como esta, y el lugar santísimo, que estaba separado del santo por una cortina, donde estaba el arca de la alianza, y allí descendía la nube de la presencia. Pero recordar siempre, siempre, que el atrio estaba rodeado por una valla de 2,50 metros. 2,50 metros medía la valla. Ahora que poco. Hace unos años, en los años 90, creo recordar que el saltador cubano Javier Sotomayor, en los campeonatos del mundo de Salamanca, hizo el salto con el cual batió el récord mundial de salto de altura. ¿Sabes cuánto saltó Javier Sotomayor? ¿Lo quieres saber? 2,42 metros. Está bien, ¿eh? 2,42 metros. Pero fijaos, ¿cuánto medía la valla que separaba el tabernáculo? 2,50. Ni el hombre que más ha saltado en la historia podía saltar esa valla para presentarse delante de Dios. Nadie podía.
todos estábamos excluidos. Pero le dijo Dios a Moisés: te harás una puerta. Y cuenta la historia que el que entraba por la puerta del tabernáculo, lo primero que veía era el altar del holocausto, que era el mueble más grande de todo el tabernáculo. Tanto es así que todos los demás enseres hubieran cabido dentro de él. Y así lo dijo Jesús: nadie se puede acercar a este Dios santo. Pero Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y nada más que entramos por Jesús y vemos que el altar del holocausto, la cruz del Calvario, porque nosotros no tenemos a Jesús como un maestro de ética, ni tampoco como un maestro de educación. No, hemos aceptado a Jesús como aquella persona perfecta, aquella persona que tomó naturaleza humana, pero que murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Y os digo, por ese sacrificio nosotros tenemos acceso a Dios Padre. Dale ese aplauso al Señor. Entonces Abel creyó y derramó sangre. Mirad, hermanos, yo sé que te has hecho a veces esta pregunta. Es una pregunta maravillosa. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? ¿A quién podríamos echar la culpa de su muerte? Bueno, si vamos a la Biblia, lo primero que tenemos que decir es que los culpables de la muerte de Jesús fueron los romanos. En los tiempos bíblicos los judíos estaban subyugados por el Imperio Romano y no tenían autoridad para matar a ningún tipo de preso. No podían. Es por esto que cuando le cogen preso a Jesús, lo llevan donde Pilatos. Porque aunque ellos le habían sentenciado a muerte, los judíos no podían matarlo. Eran los romanos. La cruz era un sistema de muerte romana. La declaración de sentencia la hizo Poncio Pilato. Los romanos fueron quienes pusieron los clavos en sus manos y sus pies. Y fueron los romanos, uno de ellos, la tradición dice, un hombre llamado Longinos, que cogió su lanza, un pilum, y atravesó el costado derecho de Jesús hasta partir su corazón, y de él salió sangre y agua. Por lo tanto, a la pregunta ¿quién es el culpable de la muerte de Jesús?, tenemos que decir que fueron los romanos. Pero si vamos un poquito más allá y volvemos a hacer esta pregunta, la Biblia nos da una diferente respuesta. ¿Quién fue culpable de la muerte de Jesús? Y tengo que decir que fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que dice la Biblia que reuniéndose en el patio del gran sumo sacerdote llamado Caifás, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Porque fueron los judíos quienes prendieron a Jesús y lo llevaron donde los romanos, exigiendo que el gobernador romano matara a Jesús. Y es porque ellos habían quedado de acuerdo en que no podían permitir que Jesús siguiera haciendo esas señales y esas maravillas, pues eso amenazaba su posición y su lugar en el estatus religioso dentro del pueblo que ellos dominaban. Así que dice la Biblia en Juan capítulo 11, y desde aquel día acordaron matarle. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Los líderes religiosos de Israel. Pero si volvemos a hacer esta pregunta y miramos en las Escrituras, encontramos una tercera respuesta. Y es que, ¿quién mató a Jesús? Pues te lo digo, el pueblo de Israel. Porque fueron ellos los que gritaban públicamente: crucifícalo, crucifícalo. Escuchad, hermanos, Pilato la había examinado, la había interrogado y dijo: no encuentro delito en este hombre. La mujer de Pilato vino donde él y le dijo: no tengas nada que ver con este justo, pues hoy he padecido en sueños mucho a causa de él. Pilato se dio cuenta al interrogarlo que no había delito en este hombre, sino que los principales del pueblo lo habían entregado
por envidia. Y pensó: he aquí que si lo golpeo, el pueblo entenderá que es suficiente castigo y me dejarán liberarlo. Pero grande fue la sorpresa de Pilato cuando, golpeando a Jesús sin ninguna misericordia, y habiéndole quitado los cachos de la piel, y habiéndole colocado una corona de espinas que golpeaban con una vara, al presentarlo delante del pueblo, Pilatos creía que al verle así, el pueblo diría: suficiente castigo ha llevado, y tendrían misericordia de él. Pero grande fue la sorpresa de este gentil que no conocía a Dios, cuando el pueblo de la alianza, el pueblo que presumía de adorar a Dios, empezó a gritar: ¡crucifícale! ¡crucifícale! Había en aquellos tiempos de la Pascua una costumbre donde el líder, el gobernador, podía presentar a otro preso, y eligiendo el pueblo entre los dos, podría, decía Pilato, así tendré la oportunidad de liberar a Jesús. Y sacó a un hombre, un asesino confeso llamado Barrabás, y le presentó delante del pueblo. Él pensaba que el pueblo diría, antes de liberar a un asesino confeso, bastante castigo ya le he dado a este, soltarán a Jesús y condenarán a este otro. ¿Saben lo que decía el pueblo? ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y obligado, pues los principales le decían: oye, este se ha declarado rey y tú no puedes permitir eso, eso es secesión. Si esto llega a los oídos del César, a ti te cortan la cabeza, Pilato. Y escuchad, dice que en un acto muy teatral, Pilato llamó a traer una palancana, y echándose agua se lavó las manos, porque sabía que lo que estaba haciendo era injusto. Y te voy a decir una palabra: a veces lavándonos las manos nos ensuciamos la conciencia. Aquí lo tenéis. Entonces, Raúl, ¿quién fue bíblicamente el responsable de la muerte de Jesús? ¿Fue los romanos? ¿Fueron los líderes de Israel? ¿Fue la nación israelita? ¿Me permitís hacer otra pregunta? No sé si te has preguntado también esto que te voy a decir, porque esto es terrible. Esto es terrible. ¿Por qué tuvo que Jesús morir tan horriblemente? No sé si alguna vez te lo has preguntado. ¿Por qué tuvo que Jesús morir tan horriblemente? Es una pregunta muy lícita. ¿Por qué? Pues te lo voy a decir. No hay otra forma. No había otra manera. Mirad, que nosotros nos quedemos sin ideas, sin recursos, sin conceptos, es normal, porque somos meros hombres. Pero Dios no tenía otra forma de hacer las cosas. Tenía que Jesús morir en la cruz. Mirad, hermanos, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que trasciende el tiempo y el espacio. Antes de que Dios creara todo, ya existía el Dios solitario, sin tiempo, sin espacio, sin cielo, sin ángeles que le adoraran, sin universo visible, sin seres humanos que le glorificaran. Y escucha, era feliz, porque Dios no necesita de nada ni de nada. Hace tiempo un predicador de forma poética dijo: Dios, como es amor, necesitaba crear criaturas o traer a la luz de la existencia criaturas para así poder manifestar su amor con ellos. Y eso es muy bonito, muy poético, pero no es bíblico. Dios no necesitaba eso, porque al ser Dios un ser que
habita en tres personas distintas en una misma esencia. El Padre ama al Hijo y al Espíritu. El Hijo ama al Padre y al Espíritu. Y el Espíritu ama al Padre y al Hijo, con el cual toda la necesidad de expresión de amor se satisface dentro de la misma persona de la deidad. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y escucha, que Dios es feliz. Es feliz Dios. Al bienaventurado, dice. Eso es, la palabra bienaventurado significa feliz. Es feliz Dios. Es muy feliz. No nos necesita para nada. Este Dios que adoramos y que servimos, mirad, Dios sabe todo. Hasta el infinito donde puede ser conocida una cosa. En Dios no hay errores, no hay fallos, no hay falsos conceptos. Dios no aprende, jamás aprende nada. Porque si hoy aprendería algo que ayer no sabía, implicaría que el conocimiento de Dios ayer era incompleto. No aprende nada. No hay equívocos en Dios, no hay fallos. Él sabe todo hasta el infinito donde puede ser conocida una cosa. Mirad, dicen las estadísticas que una persona que tiene el cabello moreno tiene una media de 165.000 cabellos. No todos. Ya lo cogeréis. Si tienes el cabello rubio, natural, no teñido, porque hay una estadística en España que dice que el 32% de las mujeres son rubias. Sin embargo, la realidad es que el 16% de las mujeres nacen rubias. Lo que hacen los botas. Ya lo cogeréis. Pues tienes una media de 165.000 cabellos. Y si tienes la suerte de ser pelirroja, natural, o pelirrojo, tienes una media de 175.000 cabellos. Y vuelvo a decir, los hombres hacen medias, aproximaciones, cálculos. Dios no. Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Pero perfectamente, sin dudas. Mirad, este Dios que sabe todo. El otro día recordé un dato, y es que en la Vía Láctea, nuestra galaxia, solamente en nuestra galaxia hay más de 300.000 millones de estrellas. En la galaxia de Andrómeda hay más de 1 billón de estrellas. Esto significa 1.000 millones de millones. Los astrónomos han hecho cálculos y el universo visible por las fotografías del telescopio Hubble alcanza la visibilidad del universo que el hombre conoce 13.000 millones de años. Eso significa que la luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. Pues para llegar hasta el final del universo visible, la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo necesitaría 13.000 millones de años. Cuentan los astrónomos que hay más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Pues tu Dios, llama a las estrellas por su nombre. Eso sí, se nos va a la mente. Uno de los graves problemas que tenemos, dicen los salmos, dice, es que vosotros pensasteis, dijo Dios, que yo era como tú, o como vosotros. Hemos humanizado tanto a Dios, le hemos limitado tanto, que creemos que Dios es un gitanico anciano. El tío Yahvé. Y lo hemos hecho como nosotros. Y dice los salmos, de cierto pensaste que yo era como tú, pero tengo que decir que no es así. Dios excede todo lo que nosotros podemos llegar a conocer.
El conocimiento de Dios es absoluto, es perfecto, y no solamente conoce lo que ha pasado, pasa y pasará, sino lo que hubiera llegado a haber pasado pero nunca pasó. El cálculo de probabilidades, de universos alternativos o posibilidades que quizá podrían llegarse a haberse dado pero nunca se dieron delante de Dios, es tan fijo, tan seguro y tan conocible que es como que sí hubiera llegado a pasar. ¿Lo pongo en gitanico? ¿Lo digo en gitanico? Hay de ti, Besadia y Corazín. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hubiera habido que se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio será más soportable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. La pregunta obvia es, ¿se hizo alguna ocasión milagros en Tiro y en Sidón? No, nunca sucedió, pero el conocimiento de Dios es tan grande que abarca la probabilidad de lo que pudo llegar a ser y nunca fue. Y Dios sabía que si en un universo paralelo se llegan a haber hecho milagros en Tiro y en Sidón, estos se hubieran arrepentido. Por lo tanto, Dios, en ese conocimiento de lo que pudo llegar a ser y nunca fue, coge el resultado de algo que nunca pasó para juzgar a dos ciudades donde sí se hicieron los milagros y no se arrepintieron. Ya lo cogeréis. Esto significa que el conocimiento de Dios abarca todo. Lo que ha pasado, pasa y pasará, incluso lo que hubiera llegado a haber pasado pero nunca pasó. Y este Dios, no podía haber hecho otra forma para salvar al hombre. ¿Lo entiendes ahora? Dice la Biblia: con sabiduría creaste los cielos. La sabiduría es diferente al conocimiento. Dios simplemente habló y todo fue hecho conforme al propósito de su beneplácito, de su voluntad. Pero dice, con tu sabiduría hiciste los cielos. ¿Esto qué significa? Que en la mente de Dios, antes de crear todas las cosas, se abrió un abanico de posibilidades, te lo pongo claro, de 1000 universos distintos, con 1000 leyes diferentes, con 1000 materiales diferentes, y todo se abrió en el conocimiento de Dios, y en su sabiduría Dios escogió una, esta. O sea, que lo que estamos viendo no es el sumum del poder de Dios, sino simplemente una posibilidad que había en su mente para crear algo. Porque Dios podría haberlo hecho de 1.000.000 de formas distintas. ¿Y por qué tuvo Jesús que morir en la cruz? No había otra forma. No había otra manera. ¿Me entiendes ahora? Por eso, cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, dice la Biblia que se puso a orar. Y su sudor era como gruesas gotas de sangre que caen a tierra. Y empezó a decir: Padre, pasa esta copa sin que la beba, mas no mi voluntad, Señor, aprueba, sino la tuya en mi angustiosa queja. Otras versiones dicen: no hay otra forma, Padre, no hay otra manera, mas se haga tu voluntad. Era necesario que Jesús muriera en la cruz. Era imprescindible. Y ahora vamos, ¿quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Antes hemos estado diciendo que bíblicamente fueron los romanos, fueron los principales sacerdotes, fue el pueblo de Israel. Pero escuchad lo que predicó Pedro, lleno del Espíritu Santo, en la venida del Espíritu, en el capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está predicando aquí Pedro, lleno del Espíritu? Está diciendo: a este, vosotros le habéis matado. ¿Por quién? Porque fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de
Dios. Mirad, muchas veces cuando leemos la Biblia, en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y está bien. Pero te voy a decir algo, antes de que Dios se revelara, o se manifestara, o obrara como el Dios creador, ya era el Dios redentor. Porque antes de crear todas las cosas, antes de ser el Dios creador, Él era el Dios redentor. Por eso dice Pedro en la primera epístola: porque vosotros no fuisteis comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Y escuchad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. No lo mató el Imperio Romano, y tampoco los principales sacerdotes, ni el pueblo de Israel. Es que Cristo estaba predestinado desde la eternidad de Dios a ser aquel que iba a redimir al hombre. Da ese aplauso a Jesús, que lo merece. Por eso la cruz antecede a la creación. Vosotros prendisteis por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces lo que estamos viendo es que simplemente Dios no falla. Era necesario que Jesús muriese en la cruz y que muriese por nosotros. Mirad, cuando Dios te perdona, jamás te perdona en base a su misericordia. Tienes que entender esto. Jamás Dios te perdona en base a su misericordia. Porque si te perdona en base a su misericordia, su justicia queda sin satisfacer. Lo que hemos hablado antes de los atributos eternos de Dios, inconmensurables, que se anulan los unos a los otros. Imagínate, Benjamín, este es un ejemplo, que tengo un hijo, y ahora ese hijo es un bandolero, y yo trabajo como juez, y ahora me lo traen y ha cometido un crimen al cual la ley dice que tengo que condenarle a 5 años y un día. ¿Qué hago con mi hijo? Si soy justo y actúo y aplico la ley, mi hijo es metido 5 años y un día en la cárcel. Pero si yo actúo no como juez, sino como padre, y le perdono y le saco fuera, tengo que decir que aunque he sido misericordioso, no he sido justo. Y si soy justo y le condeno, no soy misericordioso. Y ese conflicto está en el corazón de Dios. Dios nunca te perdona en base a su misericordia, no puede. ¿Cómo va a decir, te perdono, no pasa nada? ¿Y su justicia qué? Al ser el pecado cometido contra un Dios eterno, su sentencia es eterna. Entonces, ¿cómo hace Dios? Imagínate, esto es una imaginación, que yo no tengo una lavadora en casa, pastor, se me rompe la lavadora y no tengo dinero. Y luego se entera mi amigo Remache, el pastor, y dice, Raúl, no te preocupes, conozco un amigo que es la tienda fulana. Como me caes bien y somos amigos, yo te pago una lavadora, pero tienes que ir tú a por ella. Y ahora va el pastor y paga la lavadora y la deja pagada en la tienda. Al día siguiente voy yo a coger la lavadora, y ahora cuando voy me dice el dueño de la tienda, mira, me has caído bien y me he enterado que no tienes lavadora, te voy a regalar una. ¿Está hablando correctamente el dueño de la tienda? No me está regalando nada. Lo que me da es porque él lo pagó antes. Por lo tanto, no tiene misericordia conmigo al darme la lavadora sin que yo pague nada. Lo que hace es actuar en justicia, porque a mí me la regala, porque alguien otro pagó por ella.
así es el Dios Padre. Dios no te puede perdonar en base a su misericordia, porque entonces su justicia y su ira quedarían desmanteladas. No es así. Pero cuando Él te perdona, no te perdona en base a su misericordia, te perdona en base a su justicia, pues dice: Jesús, mi Hijo, pagó por ti en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, y habiendo pagado a Él, es justo que yo ahora te perdone y tenga de ti misericordia. Por esto dice la Biblia: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. La misericordia y la ira se encontraron en Cristo. Por eso te digo que era imprescindible que este Cristo muriera por nosotros en la cruz. Es maravilloso Jesús. Jesús es maravilloso. No tenían necesidad ni obligación de tomar naturaleza humana. Gracias. Algunos dicen: ¿por qué Dios creó al hombre, incluso a los ángeles, incluso a Satanás, si sabía que iban a pecar? Eso es un misterio, no lo sabemos. Pero sí sabemos algo: que Dios vio algo que merecía la pena hacer. Mirad, era necesario que Dios permitiera que los ángeles, incluso nosotros, pecáramos en el ejercicio del libre albedrío. Era imprescindible. Si Dios no hubiera colocado un árbol de la ciencia del bien y del mal, el ser humano hubiera tenido un libre albedrío que hubiera sido una falacia. Porque habiendo podido tomar posibilidades distintas, al no haber posibilidad de pecar, estaba obligado a obedecer a Dios siempre. Era como estar en una carretera de sentido único, sin ningún ramal, ni a derecha ni a izquierda, solo hacia adelante. Entonces esa sensación de libre albedrío no hubiera sido real. Era necesario colocar la posibilidad de pecado para que entonces el ser humano pudiera ejercer voluntariamente ese libre albedrío y tomara una decisión. Pero escuchad, en el plan eterno de Dios estaba que, aunque sabía que el hombre y los ángeles, muchos de ellos, iban a pecar y voluntariamente iban a rechazar al autor de la vida, uno de los motivos por los cuales Dios lo permitió era para revelar una parte de su naturaleza intrínseca que estaba escondida. Cuando Dios creó el universo y dio a luz todo lo que se veía con la simple pronunciación de sus labios, todo vino a la existencia. Creó el tiempo y el espacio tal y como lo conocemos. Cuando creó el tercer cielo, que es el asiento de su majestad, fuera de esta dimensión tiempo-espacio. Y después, dice la Biblia en el libro de Job, que creó a los ángeles. Pero los ángeles, aunque conocen a este Dios, conocen su santidad, su justicia, porque a los ángeles que pecaron, dice la Biblia, que los apartó, los echó, porque su justicia emana de su santidad. Dios no puede tener comunión con aquello que está sucio. Les echó. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios les ha metido en prisiones de oscuridad. Eso es una manifestación de su justicia, de su santidad. Al ver los ángeles como Dios creaba el universo, dice la Biblia, y que cantaban las estrellas del alba. ¿Tú sabes lo que es estar sentado y ver cómo con una palabra Dios crea todo? Los ángeles lo veían y alababan a Dios. Pero había algo en el corazón de Dios que los ángeles no entendían, no había sido revelado y no comprendían. Y era su gracia. Y escuchar, para que se manifieste su gracia, se necesitan seres caídos.
porque Dios nos socorrió a los ángeles. Cuando los ángeles pecaron, Dios no los socorrió. ¿Por qué? Quizá por el grado de revelación que ellos tenían. Habían visto cómo Dios creaba todo, lo habían visto cara a cara, y sin embargo se rebelaron contra él. Sin embargo, dice la Biblia que Dios socorrió a los hombres. Mirad, hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros a pesar de ser pecadores. Tanto es así que en la eternidad planeó la redención. Tanto es así que vio necesario que la única forma de unir todos sus atributos y que no hubiera contradicción en Dios fue que uno pagara la pena por todos, para después de todos poder tener misericordia. Mirad, hermanos, cuando usted viene al culto en la actualidad y adora al Señor y le glorifica, los ángeles no entienden la gracia que le es dispensada a usted. No la comprenden, porque nunca la han visto ni la han experimentado. Porque vuelvo a decir, la gracia necesita de seres caídos. Jamás esa gracia obró en los ángeles, pero sí a Dios le ha placido que esa gracia obre en los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Que dice la Biblia en el libro de Efesios que cuando nosotros estamos en el culto adorando al Señor, descienden ángeles para aprender de la gracia destinada a vosotros. Hay solo 3 nombres de ángeles en la Biblia. Está Luzbel, está Gabriel y está Miguel. Y vamos a coger a estos 2 últimos y se ponen a charlar entre ellos y están viendo en esta tarde a la iglesia de Santoña. Saben por el conocimiento superior como seres espirituales con más gloria y capacidad que los seres humanos, muchas de las cosas que nosotros hacemos que no agradan al Señor. Su conocimiento es mucho más grande que el de los hombres y se quedan dándose con los codos unos a otros y empiezan a decir: ¿has visto a Raúl? Nosotros conocemos al Dios justo. El que peca contra él es echado fuera, es quitado de su presencia. Pero fíjate, Raúl, fíjate, ha pecado, ha caído, está haciendo cosas malas, pero ellos contemplan con sus ojos a la persona gloriosa del Espíritu Santo, como yo, un ser de polvo caído, un ser falible. Notan como el Espíritu me empieza a abrazar, como cojo una gota de la sangre del Cordero y le aplica en mi corazón y me limpia y dice: mira, mira lo que está haciendo el Espíritu. Nosotros nunca experimentemos esa gracia, pero esa es la gracia que Dios ha dispensado a la iglesia. Esa es la gracia que te levanta, esa es la gracia que te limpia, esa es la gracia que te fortalece. Bendito sea su nombre. Apláudele que lo merece. Eso dice la Biblia, cosas que anhelan mirar los ángeles. Tú dices: hoy no voy al culto, está aburrido el pastor como predica. Digo: pastor, yo, es un pesado. No vengas al culto. Pero hay seres espirituales que vienen todos los días a este lugar y la gozan. Dicen: ¿cómo puede ser que su gracia esté sobre seres tan pecaminosos? Muy sencillo, porque Cristo murió por mí. Te lo vuelvo a repetir: Cristo murió por ti. Él pagó el precio. Por eso dice la Biblia, me perdonéis, termino con esto, ya iba a cerrar, pero tengo que leer este verso. Tengo que leerlo. Perdonadme que sea tan pesado, pero trae tanto consuelo. Trae tanto consuelo. En una ocasión, un hombre, camino a su tierra, leía estos pasajes y se acercó Felipe, porque el Señor se lo reveló.
acércate al carro. Y estaba leyendo Isaías 53. Y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dijo, ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me lo explica? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y este es el verso. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que le agobiaron. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran el castigo de Dios por sus propios pecados. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados en ese sufrimiento. Es por él. Si en esta tarde estas palabras te llevan a los pies de la cruz, se le llevan a decir gracias. Gracias. Hay un pasaje en Romanos: o ignoráis las riquezas de su bondad, benignidad y longanimidad, ignorando que su buenura os guía al arrepentimiento. A veces el castigo es necesario para aquella persona que es obstinada en pecar. Pero muchas veces su buenura es suficiente para llevarnos a los pies de la cruz. No sé si estás entendiendo estas palabras. Es el reconocimiento implícito de que no somos merecedores de ese trato. No sé si en algunas ocasiones te has puesto a orar y una persona en una ocasión me dijo: pastor, no puedo orar porque me veo tan sucio, me veo tan indigno. Ya le pasó a aquel hombre que estaba en el atrio de los gentiles. Había 3 atrios en los tiempos de Jesús: el normal, el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. Y dice la Biblia que a estos hombres no se les podía permitir entrar ni acercarse. ¿Sabes por qué, pastor? Ningún publicano era declarado por el Sanedrín capacidad de ser perdonado por Dios. Ni uno. Porque la ley establecía que cuando alguien robaba algo tenía que devolver 4 y devolverlo. Pero estos hombres habían robado durante tantos años y a tantas miles de personas que aunque hubieran querido arrepentirse, no podían. Porque ¿dónde estaban todos aquellos a los cuales has robado, Zaqueo? ¿Cuántos miles les quitaste lo tuyo? Tenías que devolverle 4 cuartos. Si robaste 1 euro, 4. Y a cada uno al que robaste. Pero era bien sabido que habían robado a tantos miles durante tantos años que aunque quisieran arrepentirse y obtener el perdón, no podían. Por esto estos hombres estaban más allá del perdón oficial que otorgaba la ley de Moisés. Estaba lejos, fuera del atrio. El fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano y no soy como este publicano. ¿Y sabe lo que hacía el publicano? Señor, no puedo mirar al cielo porque me da vergüenza, pero sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que este se fue justificado. La religión le condenó. Pero grande es la sorpresa cuando Jesús le dice no a un publicano, sino al jefe de todos los publicanos: Zaqueo, desciende, hoy es necesario que mores en tu casa. Y este hombre dijo: no sé a quién he robado, ni cuánto he robado, ni cuántas miles de personas he robado, no puedo devolvérselo, pero Señor, lo que está en mi mano hago. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo a plurificar. Hoy, dijo Jesús, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham.
hay una sangre que clama mejor que la de Abel. Y vuelvo a decir ese pasaje: o ignoras las riquezas de su longanimidad, bondad